Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es José Luis Díaz. Soy responsable de la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y en los próximos minutos vamos a comentar cuestiones relacionadas con la dislipemia aterogénica en población general. Ese es el tema de esta presentación. Bueno, como todos ustedes sabrán, dislipemia aterogénica es un trastorno lipídico que traduce un desbalance entre el contenido de lipoproteínas ApoB, es decir, de lipoproteínas que contienen ApoB, la mayoría de ellas lipoproteínas ricas en triglicéridos, y lipoproteínas antiaterogénicas, las otras son, como bien saben, aterogénicas, y lipoproteínas antiaterogénicas que contienen apolipoproteína A, y que se caracteriza, como bien saben, por elevaciones de los triglicéridos plasmáticos, descenso del colesterol HDL, aumento ligero habitualmente del colesterol LDL y sobre todo un aumento significativo de ApoB, de apolipoproteína B, y un aumento del fenotipo de LDL pequeñas y densas. Se caracteriza además por su elevado riesgo cardiovascular, 2 veces, 3 veces respecto a la población general sin dislipemia aterogénica. ¿Y cuál es la prevalencia? Bueno, pues estudios europeos como el Eurica han mostrado una prevalencia en población mayor de 50 años en torno sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica en torno al 9,9%, y en nuestro entorno, en nuestro país, ha habido diversos estudios realizados en entornos distintos y por lo tanto la prevalencia varía según el ámbito en el que se ha realizado. Así, pues tenemos, por ejemplo, en población laboral, en estudio Icaria, 5,7% prevalencia de dislipemia aterogénica, que llega hasta un 27%, 27,1% en unidades en centros de salud en atención primaria, pacientes de moderado y muy alto riesgo cardiovascular, pasando por concentraciones con prevalencia de dislipemia aterogénica, por ejemplo, en el estudio Edicon de Sulisea, de unidades de lípidos, una prevalencia en torno al 17,9%. Es decir, prevalencia variable entre un 5,7 y casi un 30% dependiendo del ámbito. Recientemente se publicaba en la revista Clínica de Investigación de Aterosclerosis los datos del estudio CIMETAP a atención primaria de dislipemia aterogénica realizado en la Comunidad Autónoma de Madrid, una población de algo más de 6.500 personas mayores de 18 años y con un muestreo aleatorio, pero que correspondían a los cupos de 121 médicos de familia, digamos, con una sensibilidad y un interés especial en participar en el estudio. Bueno, pues con esas características, con ese diseño, una prevalencia de dislipemia aterogénica en torno al 13,1%. Y en ese contexto mostramos ahora los datos de un estudio realizado por nosotros en la Comunidad Autónoma Gallega, un estudio de base poblacional, es un análisis de los datos del estudio Galipemias. El estudio Galipemias fue un estudio diseñado para conocer la prevalencia y grado de control lipídico de dislipemias familiares. Bien, pues analizamos datos en segunda fase de este estudio, analizamos datos de prevalencia de dislipemia aterogénica. Estamos hablando de un estudio con una población de 1.000 sujetos mayores de 18 años con tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de Salud, y en la que se hizo, es un estudio transversal, y en el que se hizo un muestreo por conglomerados con asignación muestral proporcional al tamaño de conglomerado, es decir, una representatividad muy importante de la población gallega, ¿no? Se definió dislipidemia aterogénica como triglicéridos plasmáticos de al menos 150 o bajo colesterol HDL por debajo de 50 en mujeres, por debajo de 40 en varones. Y para la estratificación del riesgo y objetivos de control lipídico en sujetos con dislipemia aterogénica se siguieron las guías de dislipemias del 2019, ¿no? Bueno, pues con ese diseño, ¿cuáles fueron los datos? Bueno, pues la prevalencia de dislipemia aterogénica ajustada por edad y sexo en el estudio Galipemias fue de un 6,6%. No hubo ningún caso de dislipemia aterogénica en mujeres por debajo de los 30 años, y hasta los 60 años la dislipemia aterogénica fue más prevalente en varones que en mujeres. A partir de la sexta década de la vida esa relación se invierte y la dislipemia aterogénica es más prevalente en mujeres que en varones. Si atendemos a las características
basales y diferenciadoras entre personas con dislipemia heterogénica y aquellas personas, población general, que no tenía dislipemia heterogénica, vemos como la edad fue ligeramente superior en el grupo de dislipemia heterogénica y había un índice de una media de índice de masa corporal también superior en sujetos con dislipemia heterogénica, así como una mayor proporción de sujetos con circunferencia de cintura patológica. Igualmente, mayor prevalencia de hipertensión arterial, de prediabetes, de diabetes, de síndrome metabólico y, como no, mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica entre los sujetos que tenían dislipemia heterogénica. Estamos hablando de una diferencia entre un 11,9% en sujetos con dislipemia heterogénica con enfermedad cardiovascular aterosclerótica frente a una prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en sujetos sin dislipemia heterogénica que apenas llega al 5%. En cuanto a las concentraciones plasmáticas según el riesgo cardiovascular en los sujetos con dislipemia heterogénica, hay que decir que que ninguno de las personas de muy alto riesgo cardiovascular o alto riesgo cardiovascular estaba en objetivos. Por lo tanto, en el estudio no había nadie con un LDL colesterol por debajo de 55 ni de 70 miligramos de decilitro, que el porcentaje de sujetos de moderado riesgo cardiovascular por debajo de 100 miligramos de decilitro de colesterol LDL era en torno al 50%, es decir, la mitad en objetivo, y que para personas de bajo riesgo cardiovascular, el porcentaje de aquellos que estaban en objetivo de control de colesterol LDL por debajo de 116 miligramos de decilitro fue apenas de un 43%. Finalmente, por atender al tratamiento farmacológico recibido por los sujetos con dislipemia heterogénica, decir en este sentido que un 39% de los sujetos con dislipemia heterogénica recibía tratamiento hipolipemiante y que es significativo el porcentaje de sujetos con dislipemia heterogénica que no recibía ningún tipo de tratamiento hipolipemiante y que oscilaba entre algo más de un 20% en los sujetos de muy alto riesgo cardiovascular hasta algo más de un 80% en las personas con riesgo cardiovascular bajo, siendo el 50% en los sujetos de riesgo cardiovascular alto. Es decir, en la mitad de los sujetos de riesgo cardiovascular alto con dislipemia heterogénica no recibía tratamiento hipolipemiante alguno. Finalmente, como conclusiones, un 6,6% de la población adulta residente en Galicia presenta dislipemia heterogénica. Esta dislipemia heterogénica se asoció con factores de riesgo cardiovascular y con prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica respecto a la población que no tenía dislipemia heterogénica, que ninguno de los sujetos con dislipemia heterogénica y riesgo cardiovascular alto o muy alto presentaba un LDL dentro de objetivos y que probablemente la mayoría de los casos o no recibía tratamiento farmacológico, hipolipemiante o este era insuficiente. Nada más, muchas gracias.